Nunca olvidaré la cara que puso Laura cuando brindamos en el cumpleaños de su compañera Marta. No por emoción ni por alegría. Fue una expresión mínima, casi imperceptible, una mezcla entre culpa y pánico, como si el cristal de su copa pesara 1 tonelada. Fue en un pequeño bar en Chueca, rodeados de amigos y colegas del trabajo, todos gritando y riendo como si la vida fuera eterna. Pero en cuanto el jefe de Laura, ese capullo de sonrisa perfecta llamado Víctor, le pasó el brazo por la cintura al posar para la foto grupal, vi cómo ella se tensaba. Y no de incomodidad, sino de costumbre. Como quien ya sabe exactamente dónde va cada mano, cada gesto. Me quedé congelado, copa en mano, mientras ellos dos se sonreían de esa forma estúpida y dulce que uno se reserva para su pareja, no para su jefe. Y cuando creyeron que nadie miraba, Víctor le acarició el dedo anular con el pulgar, justo donde ella llevaba la alianza. Un gesto pequeño, pero lo suficientemente íntimo para arrancarme las tripas. En ese momento no necesité mensajes, llamadas ni detectives privados. Mi mujer estaba liándose con su jefe. Y lo peor es que sonreía como si no pasara nada, como si yo no existiera a 2 metros. El brindis fue solo el principio. El verdadero infierno empezó después. Después de aquella noche, no pude quitarme de la cabeza esa imagen. Laura riéndose mientras ese imbécil le acariciaba la mano como si fueran novios de toda la vida. No dije nada, no armé ningún numerito ahí mismo porque, sinceramente, no sabía si estaba exagerando o si ya había cruzado la línea entre la sospecha y la paranoia. Pero dentro de mí algo se rompió y me propuse que, esta vez, no iba a mirar para otro lado. No como un idiota. No otra vez. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y de sonrisas falsas. Laura, como siempre, hacía su vida, salía a correr temprano, trabajaba hasta tarde, llegaba cansada, se duchaba y caía rendida en la cama. Apenas hablábamos. Yo me convencía a mí mismo de que necesitaba pruebas, necesitaba algo más que una mirada robada y una intuición asfixiante. Así que empecé a observar. No su móvil, no su ordenador, nada de eso. Observé lo que era imposible de esconder, sus horarios, sus ganas, su forma de mirarme cuando creía que yo no me daba cuenta. Una semana después del cumpleaños, Laura me dijo que tenía una comida de empresa. Era sábado. Normalmente en su trabajo no organizaban nada en fin de semana, pero fingí creerla. Le pregunté a qué hora pensaba volver, y me dijo que no lo sabía, que dependía de si se alargaba. Sonrió, esa sonrisa que solía ser mía y que ahora se sentía prestada, y se fue. Sin perfume. Sin su bolso grande de siempre. Solo un bolso pequeño y un brillo en los ojos que ya no era por mí. Decidí salir también. No para seguirla, no para espiarla, sino para no quedarme atrapado en casa con mis pensamientos. Me fui a caminar por Malasaña, entré en un bar a tomarme una caña y ver el partido, pero ni el fútbol ni la cerveza consiguieron distraerme. Pasadas las 3 horas, volví a casa y ella aún no había llegado. Me tiré en el sofá, encendí la tele y la dejé de fondo mientras repasaba cada detalle de los últimos meses. Las cenas canceladas, los fines de semana con amigas, la falta de contacto, su mirada perdida cuando me hablaba. Alrededor de las 9 de la noche, escuché la llave girar en la cerradura. Laura entró sonriendo, con las mejillas sonrojadas y olor a colonia masculina. No era su perfume, no era el mío. Era otro, uno fuerte, barato y empalagoso. Me saludó como si nada, se quitó los tacones y se dejó caer en el sillón frente a mí, sacando el móvil para revisarlo mientras hablaba del equipo y lo bien que se lo habían pasado. No pregunté nada. Me limité a observar. Cuando fue al baño, dejándose el bolso descuidadamente abierto sobre la mesa, vi algo que no estaba buscando, pero que me golpeó directo en la cara, una tarjeta de un hotel de la Gran Vía, de esos que ofrecen habitaciones por horas.
No era una tarjeta olvidada de alguna reunión, no tenía ningún motivo lógico para estar allí. No en un sábado, no en una comida de empresa, no acompañada del olor de otro hombre. No toqué la tarjeta. No hice ningún movimiento. Solo la miré y sentí como el mundo, ese pequeño universo de rutinas y certezas que había construido con ella, se agrietaba en silencio. Cuando Laura volvió del baño, yo ya sabía que había cruzado un punto de no retorno. No había dudas, no había excusas, no había un quizás que pudiera salvar esto. Ella se tiró en el sofá, me preguntó si quería pedir una pizza para cenar, y por un segundo pensé en decirle que sí, sonreírle, besarla, seguir actuando como si nada hubiera pasado. Pero no pude. Me levanté del sofá, cogí mi chaqueta y las llaves, y me fui. Sin una palabra. Laura me llamó 2 veces desde la ventana, preguntándome a dónde iba, pero no respondí. No porque quisiera hacerme el interesante ni porque quisiera asustarla, sino porque, honestamente, no sabía a dónde iba ni qué iba a hacer. Solo sabía que no podía quedarme allí, no esa noche, no sabiendo lo que sabía. Caminé durante horas por el centro de Madrid, dejando que el ruido, la gente y las luces me anestesiaran un poco el cerebro. Pensé en ir a casa de algún amigo, pero ¿qué iba a decirles? Tío, mi mujer me pone los cuernos y no sé cómo coño manejarlo. No. Tenía que procesarlo solo primero. Cerca de las 2 de la mañana volví a casa. Laura estaba dormida en la cama, o fingiendo dormir. No encendí las luces. Me acosté en el sofá y me quedé mirando al techo, sintiendo una rabia y una tristeza que no sabía cómo encajar. No lloré. No grité. No golpeé nada. Solo pensé. Pensé mucho. Y lo peor de todo no era la infidelidad. No era el engaño físico. Era darme cuenta de que ella ya no era mi cómplice, que ya no era nosotros contra el mundo. Ahora era ella, su jefe, y yo era simplemente el tonto que pagaba las facturas y hacía de figurante en su teatro. Sabía que al día siguiente tenía que hacer algo. Y sabía también que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser como antes. Me desperté temprano, antes de que Laura abriera siquiera los ojos, con la cabeza ardiendo y el estómago hecho un nudo. Me quedé un rato sentado en el borde del sofá, pensando en cómo iba a hacerlo, porque si algo tenía claro era que no iba a seguir viviendo en esa mentira ni un solo día más. No iba a montar una escena pública ni a gritar como un loco, pero tampoco iba a dejarlo pasar como si fuera un malentendido. Esa mañana se iba a acabar todo, de una forma o de otra. Entré en la cocina y me puse a preparar café, más por tener algo que hacer con las manos que por otra cosa. Oí sus pasos descalzos acercándose, el roce de la bata contra el suelo, su voz adormilada dándome los buenos días como si no hubiera nada fuera de lugar. Ni se molestó en disimular. Se sentó frente a mí en la mesa, bostezó, cogió el móvil y empezó a deslizar el dedo por la pantalla, absorta, como si yo no existiera. Le dejé el café delante, me senté frente a ella y la miré sin decir nada hasta que levantó la vista, incómoda, preguntándome qué pasaba. No contesté enseguida. Dejé que el silencio se hiciera incómodo, insoportable, hasta que ella misma apartó el móvil, cruzó los brazos y repitió la pregunta, esta vez con un tono más irritado. Ahí lo solté todo, sin levantar la voz, sin rodeos. ¿Dónde estuviste ayer, Laura? Ella parpadeó, sorprendida, como si no esperara que la atacara de frente. Balbuceó algo sobre el restaurante, sobre la comida de empresa, sobre que se alargó más de la cuenta. Yo asentí, como si la creyera, y saqué la tarjeta del hotel que había encontrado en su bolso, dejándola sobre la mesa entre los dos. No dije nada más. No hacía falta. Laura se quedó mirando la tarjeta como si fuera una bomba a punto de estallar. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras.
La vi pasar de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos, como si la culpa fuera mía por haber descubierto su secreto. Se puso de pie de golpe, derramando el café, y empezó a gritarme que no tenía derecho a hurgar en sus cosas, que estaba invadiendo su privacidad, que no sabía nada de nada. La dejé desahogarse. Cuando se calló, simplemente le pregunté si estaba acostándose con Víctor. No hubo pausa, no hubo espacio para las mentiras. Directo. De frente. ¿Cómo debía ser? Laura me miró como si la hubiera abofeteado. Durante un segundo, vi el miedo en sus ojos, pero enseguida volvió a la ofensiva. Empezó a decirme que no era lo que yo pensaba, que no había pasado nada físico, que solo habían sido algunas copas, algunas confidencias, que ella necesitaba sentirse viva porque yo ya no era el mismo, que nuestra relación se había vuelto aburrida, predecible, fría. Cada palabra que salía de su boca era como una piedra en el pecho, no porque me sorprendiera lo que decía, sino porque me daba cuenta de que llevaba mucho tiempo pensándolo y no me había dicho nada. Se guardó el rencor, se guardó el desprecio, y en vez de sentarse conmigo a intentar arreglarlo, decidió abrirse de piernas para el primero que le sonrió bonito en una comida de trabajo. Cuando terminó su discurso, me miró esperando una respuesta. No sé qué esperaba, tal vez que le pidiera perdón, que le rogara que se quedara, que aceptara mi parte de culpa en todo aquello. Pero no podía darle eso. No después de verla proteger su aventura como si fuera algo legítimo, algo que merecía comprensión. No me importa por qué lo hiciste, le dije al final, en voz baja, sin apartar la vista de sus ojos. Me importa que lo hiciste. Me importa que me miraste a la cara durante meses como si nada, como si yo fuera un mueble más en esta casa. Laura intentó acercarse, intentó tocarme la mano, pero me retiré antes de que pudiera. Ese gesto la hirió más que cualquier palabra, lo vi en su cara. Pero no me arrepentí. No iba a consolarla ahora. No iba a salvar lo que ella misma había destruido. Daniel, por favor, no tomes decisiones en caliente, dijo, su voz temblando por primera vez. ¿Decisiones en caliente? Repetí. Laura, tú tomaste la decisión cuando te abriste de piernas para otro. Yo solo estoy recogiendo los restos. Se tapó la boca con las manos, como si acabara de darse cuenta de lo que había perdido. Pero ya era tarde. Todo lo que había entre nosotros estaba contaminado, manchado, y no había disculpa ni excusa que pudiera limpiarlo. Me levanté, fui al dormitorio, cogí una maleta y empecé a meter ropa sin mirar atrás. Ella me seguía, llorando, pidiéndome que no me fuera, que habláramos, que buscáramos ayuda. No le contesté. No había nada que hablar. No quería terapia, ni perdón, ni explicaciones. Quería mi dignidad, quería recuperar el respeto por mí mismo, y eso no podía encontrarlo quedándome en esa casa ni un minuto más. Cuando salí por la puerta, ella intentó abrazarme, pero la aparté con firmeza. Bajé las escaleras sin mirar atrás, sentí el golpe seco de la puerta cerrándose a mis espaldas y, por primera vez en meses, respiré. Después de salir de casa con la maleta arrastrando detrás de mí, me senté en un banco en el parque que hay frente a nuestra calle, mirando las ventanas de nuestro piso como si todavía esperara verla aparecer allí, llorando, pidiéndome que volviera, pero no pasó nada, así que saqué el móvil y empecé a pensar en frío, sin dejarme llevar por la rabia, planeando lo que iba a hacer. No me interesaba una discusión interminable ni quería dar lástima a nadie, lo que quería era que sintiera cada segundo de la humillación que me había hecho pasar. Quería que la verdad sobre lo que había hecho saliera a la luz de la manera más clara posible y que no pudiera esconderse detrás de las excusas baratas que había usado conmigo. Mi primer paso fue llamar a Sergio, mi mejor amigo desde el instituto, que además trabajaba en la misma empresa que Víctor, aunque en un departamento diferente. No le conté todo por teléfono, solo le dije que necesitaba que me ayudara a confirmar algo sobre su jefe y que era importante.
Quedamos en una cafetería cercana, le conté lo básico, sin adornos ni dramatismos, y le pedí que preguntara discretamente en la oficina si Víctor y Laura habían estado demasiado cercanos últimamente, si había rumores, si alguien había visto algo. Sergio, que siempre había sido rápido para captar las cosas, entendió al vuelo lo que le pedía y me prometió mover los hilos sin levantar sospechas. Mientras él hacía su parte, yo me fui a casa de mi primo Álvaro, que me dejó su sofá sin hacer preguntas. Esa noche no dormí mucho, repasando una y otra vez en mi cabeza los siguientes pasos. Sabía que Laura no se quedaría quieta, que intentaría arreglar las cosas, manipular la situación a su favor, llorar delante de sus amigas, inventarse una historia donde yo sería el ogro que no quiso luchar por el matrimonio. No podía permitir que la narrativa fuera esa. Tenía que exponerla de la manera más limpia y contundente posible. Al día siguiente, Sergio me llamó. Me dijo que efectivamente había rumores desde hacía meses, que varios compañeros habían visto a Laura y a Víctor salir juntos más de una vez fuera del horario laboral, que incluso alguien los había visto entrando en un hotel cerca de Plaza de España. No necesitaba más pruebas. Ya sabía todo lo que tenía que saber. Con los datos que Sergio me pasó, preparé todo de manera meticulosa. Lo primero que hice fue redactar un correo sencillo, dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Laura, adjuntando copias de las reservas de hotel que, gracias a un contacto en recepción, pude conseguir con los nombres de ambos, y explicando que había indicios claros de que un superior mantenía una relación inapropiada con una empleada subordinada. No incluí insultos, ni amenazas, ni nada que pudiera volverse contra mí. Solo hechos y documentos. Mandé el correo desde una cuenta anónima creada solo para eso y me aseguré de que llegara en horario laboral, para que el impacto fuera inmediato. Luego, aproveché que tenía acceso a nuestras cuentas bancarias compartidas para vaciar la mitad exacta de los fondos en una cuenta nueva a mi nombre, protegida por un abogado. No toqué un euro de más, solo lo que legalmente me correspondía. Sabía que ella intentaría hacerse la víctima y me acusaría de abandono, así que también envié una notificación formal al registro civil informando de nuestra separación de hecho, protegiéndome legalmente desde el minuto 1. No contento con eso, recopilé todas las pruebas, correos, mensajes, reservas de hotel, testimonios que Sergio me consiguió, y las empaqueté en un sobre grande que mandé por mensajería a sus padres. No porque creyera que ellos fueran a actuar de jueces, sino porque sabía que Laura les tenía un respeto casi obsesivo y que, si algo podía herir su orgullo, era ver su imagen de hija perfecta hecha trizas delante de ellos. Finalmente, bloqueé su número en mi móvil, cerré mis redes sociales y pedí a mis amigos y familiares más cercanos que, si Laura intentaba contactarlos para sonsacar información o manipular la historia, no le contestaran y me avisaran inmediatamente. No quería escándalos, no quería dramas, solo quería que cada acción tuviera su consecuencia natural. La venganza no fue un estallido de furia. No hubo platos rotos ni escenas de película barata. Solo hubo estrategia, precisión y la frialdad necesaria para asegurarme de que ella sintiera el mismo vacío, la misma impotencia, la misma soledad que había sembrado en mí durante meses mientras sonreía en mi cara. 3 días después, Laura me mandó un correo lloroso desde su trabajo. No pude leerlo entero, pero entre líneas se notaba la desesperación. Decía que Recursos Humanos había abierto una investigación interna, que Víctor había sido suspendido temporalmente mientras revisaban las pruebas, que estaba todo patas arriba y que no sabía qué iba a pasar. Me pedía que hablara con ella, que por favor reconsideráramos las cosas, que no la abandonara en el peor momento de su vida. No contesté. Cerré el portátil, me serví una cerveza y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma profunda, como si de repente el mundo volviera a tener un poco de sentido. No porque me alegrara de su desgracia, sino porque entendí que la única manera de salir de todo aquello con dignidad era haciendo que la verdad hablara por sí sola.
Pasaron 4 días desde que envié los correos y moví todo mi dinero antes de que Laura consiguiera localizarme. No sé a cuántas personas llamó ni a cuántas casas fue a buscarme, pero finalmente dio con Álvaro, y aunque él sabía que no debía decirle nada, terminó cediendo ante las lágrimas y la insistencia. Me mandó un mensaje corto, solo decía que Laura sabía dónde estaba y que había ido a buscarme. No me molesté en responderle. Me quedé sentado en el sofá del pequeño salón, mirando la puerta, esperando el golpe inevitable. Y no tardó mucho en llegar. Cuando abrió la puerta y me vio, no dijo nada al principio. Venía sin maquillaje, con una sudadera vieja que solía ponerse en casa, y parecía más pequeña, más vulnerable, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Cerró la puerta despacio y se quedó de pie frente a mí, esperando que fuera yo el que hablara primero. No pensaba darle ese gusto. Daniel, por favor, dijo finalmente, su voz tan baja que casi no la escuché, ¿podemos hablar? Asentí sin ganas, sin invitarla a sentarse, sin moverme del sitio. Ella se acercó despacio y se sentó en la silla frente a mí, retorciendo las manos sobre las rodillas. Tardó unos segundos en encontrar las palabras. Sé que todo esto te ha destrozado, empezó, mirándome a los ojos, como si buscar mi compasión. Sé que te fallé. No voy a negarlo. No voy a poner excusas. Me quedé en silencio, observándola, esperando a ver hasta dónde era capaz de llegar sin que la interrumpiera. Yo, me sentía sola, Daniel, continuó. Pensaba que no me veías, que ya no te importaba. Cada día era igual, tú con tu trabajo, yo con el mío, y parecía que éramos solo compañeros de piso. No aparté la mirada, no moví un músculo. Dejarla hablar era la forma más cruel y justa de enfrentarla. No debería haber buscado fuera lo que debía haber arreglado contigo, dijo, con la voz temblorosa. Fue un error. Un error horrible. No quiero justificarme, pero, pasó. No sé cómo llegamos a este punto, pero pasó. Y lo siento. Lo siento de verdad. Se quedó callada, esperando que yo le respondiera. No lo hice. Al ver que no reaccionaba, empezó a llorar, lágrimas silenciosas que no me provocaron ninguna emoción. Era como ver a una desconocida desmoronarse delante de mí. Por favor, Daniel, suplicó. No lo tires todo por la borda. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia, podemos intentarlo otra vez. No quiero perderte. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y hablé por primera vez en toda la conversación. ¿Tú crees que esto se puede arreglar? Ella sintió con desesperación, limpiándose las lágrimas con la manga de la sudadera. Se puede, dijo. Si los dos ponemos de nuestra parte, podemos salir de esta. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo pensar que podíamos volver atrás que no pude evitarlo. Ella se estremeció al escucharme. No hay un los dos, Laura, le dije, con calma. No somos los dos los que destruimos esto. Fuiste tú. Yo confié en ti. Yo estaba aquí, en esta casa, en esta vida. Tú fuiste la que decidió que eso no era suficiente. Estaba confundida, susurró. Fue un error. No significa nada. Claro que significa, respondí. Significa que cuando las cosas se pusieron difíciles, en vez de hablar conmigo, en vez de luchar por nosotros, preferiste follarte a tu jefe. Eso significa todo. Ella bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. No quiero odiarte, Laura, seguí. No quiero convertirme en esa clase de persona. Pero tampoco quiero pasarme el resto de mi vida recordándote cada vez que te mire. No puedo. ¿Qué quieres hacer? Preguntó, derrotada. Divorciarnos, dije. Lo más limpio y rápido posible.
No quiero pelear por la casa, no quiero arruinarte la vida más de lo que ya está. Quiero terminar con esto de una vez. Se tapó la cara con las manos y rompió a llorar de nuevo, pero no me levanté a consolarla. No era mi trabajo ya. No era mi responsabilidad cuidar de su dolor. Firmaré lo que quieras, dijo entre sollozos. No quiero hacer esto difícil. Solo no me odies. Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta. Me detuve antes de salir y la miré una última vez. No te odio, Laura, dije. Me das pena. Eso es peor. Abrí la puerta y salí, dejándola sola en aquella casa que ya no sentía como mía, sabiendo que esa sería probablemente la última vez que la vería de verdad, tal como era, sin máscaras, sin excusas, sin esa imagen falsa de la mujer que creía conocer. Después de aquella última conversación no hubo más llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Laura entendió que no había nada que salvar y se resignó a seguir el procedimiento que habíamos acordado. Un abogado amigo de Álvaro nos preparó todos los papeles para el divorcio, y en menos de 2 semanas teníamos todo listo para firmar. No hubo peleas por el dinero, no hubo discusiones por el piso, no hubo intentos de reconciliación. Cada uno tomó lo que le correspondía y nos fuimos en direcciones opuestas, como 2 desconocidos que casualmente habían compartido una vida durante años. El día que firmamos, nos encontramos en una pequeña notaría cerca del centro. No hubo abrazos ni despedidas emotivas. Apenas cruzamos unas palabras formales y, cuando salimos a la calle, ella se marchó en dirección contraria sin mirar atrás. No me sentí mejor ni peor por eso, simplemente confirmé lo que ya sabía, que todo había terminado y que cualquier cosa que hubiera quedado entre nosotros se había muerto mucho antes de aquella firma. Durante las primeras semanas después del divorcio, viví en una especie de piloto automático. Me levantaba temprano, iba a trabajar, volvía a casa de Álvaro, cenaba cualquier cosa y me tumbaba en el sofá a ver la televisión sin prestarle mucha atención. No lloraba, no me enfadaba, no hablaba del tema. Era como si todo lo que había pasado fuera una historia ajena, algo que le había ocurrido a otra persona. Mis amigos me preguntaban si quería salir, si quería distraerme, pero casi siempre les decía que no. No porque me negara a rehacer mi vida, sino porque necesitaba procesarlo a mi ritmo, sin que nadie me apretara para actuar como si todo estuviera bien. Poco a poco, empecé a recuperar cosas que había perdido sin darme cuenta. Salía a caminar por Madrid sin rumbo fijo, como hacía años que no hacía. Volví a leer, a escuchar música sin pensar en nadie más. Incluso volví a correr por las mañanas, algo que había dejado hace mucho tiempo porque Laura decía que prefería que pasáramos más tiempo juntos en casa. Me reencontré conmigo mismo, con las pequeñas cosas que había ido abandonando para adaptarme a un matrimonio que, ahora lo veía claro, había dejado de ser una verdadera pareja mucho antes de que Víctor apareciera en escena. Un día, mientras estaba en una cafetería, me encontré con una amiga de la universidad. Hablamos un rato, recordamos viejos tiempos, nos reímos de tonterías del pasado. No hubo tensión, ni promesas, ni expectativas. Fue simplemente un momento agradable, algo que me hizo darme cuenta de que no todo estaba roto, de que todavía quedaban partes de mi vida que no estaban contaminadas por la traición de Laura. No guardaba rencor. Me costó llegar a ese punto, pero lo conseguí. Entendí que el odio no servía de nada, que seguir alimentando el resentimiento solo prolongaría la herida. Laura hizo lo que hizo porque quiso, porque le convenía, porque en ese momento le pareció la mejor salida a su insatisfacción personal. No era culpa mía, no era mi responsabilidad cargar con su miseria. Yo tenía mi parte de errores, claro que sí, como en cualquier relación larga, pero nada justificaba la forma en que decidió romper todo sin darme la oportunidad de luchar por nosotros. A veces, me preguntaban si volvería a confiar en alguien, si no tenía miedo de que me volvieran a hacer lo mismo.
Y la respuesta era que no tenía miedo. No porque fuera ingenuo, sino porque entendí que la confianza no es una garantía, es una elección. Uno elige confiar, sabiendo que puede salir mal. Y yo prefería seguir eligiendo confiar antes que pasar el resto de mi vida desconfiando de todo el mundo. Laura me escribió un mensaje unos meses después. Solo decía que esperaba que estuviera bien, que lamentaba mucho cómo habían terminado las cosas, que deseaba que pudiera ser feliz. No respondí. No porque le guardara rencor, sino porque no había nada más que decir. Su capítulo en mi vida estaba cerrado, no necesitaba reabrirlo para confirmar lo que ya era evidente. El tiempo pasó, como siempre pasa, sin pedir permiso y sin detenerse. Encontré un piso pequeño en Chamberí, empecé a salir más con mis amigos, a viajar los fines de semana, a llenar el vacío que había dejado el matrimonio con nuevas experiencias que no necesitaban justificación ni permiso. No todo era perfecto, ni mucho menos. Todavía había noches en las que el peso de lo vivido me caía encima como una losa, todavía había días en los que la rabia volvía, pero eran menos, y cada vez duraban menos. Mirando atrás, entendí que el verdadero dolor no fue perder a Laura, sino darme cuenta de cuánto había dejado de ser yo mismo para intentar mantener algo que ya estaba muerto. Aprendí que uno no puede salvar una relación solo, que el amor no basta cuando se convierte en costumbre, que la lealtad no sirve de nada cuando solo la ofrece una parte. No sé si Laura encontró lo que buscaba. No sé si sigue con Víctor o si acabó sola. Y la verdad es que ya no me importa. No porque sea indiferente, sino porque mi vida ya no gira alrededor de ella. Ella fue un capítulo, importante sí, pero solo uno entre muchos. Y ahora, por fin, estoy escribiendo nuevas páginas.